llevando a cabo esta entrevista como parte del trabajo colaborativo del curso Modelos de Intervención en Psicología. En esta ocasión hemos decidido centrarnos en el campo de la psicología social y comunitaria, con el propósito de profundizar en sus técnicas, prácticas y modelos de intervención. Hoy contamos con la presencia de la psicóloga Manuela Londoño, egresada de la Universidad de Antioquia, quien actualmente se desempeña en el ámbito social. A partir de nuestra investigación, Manuela nos llamó particularmente la atención el modelo de gestión de casos. Si en su experiencia profesional ha tenido la oportunidad de aplicarlo, nos gustaría conocer más sobre cómo lo ha implementado y cuáles han sido los resultados. Para nosotros es muy valioso escuchar su experiencia en este campo, comprender las implicaciones de su labor y conocer las motivaciones que la impulsan en su trabajo, así como el rol que desempeña el psicólogo en contextos comunitarios. Muchas gracias, Manuela. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de participar en este espacio. Espero serles de mucha ayuda. Muchas gracias. Bueno, Manuela, entonces iniciemos. ¿Podrías contarnos, por favor, sobre tu trayectoria profesional? ¿Por qué escogió el campo de la psicología social? Bueno, primero les cuento que yo no lo escogí. Él llegó a mí, básicamente. Pero realmente pues les cuento un poquito pues como de la trayectoria. Inicialmente la experiencia pues como psicóloga la inicié en otro campo. Yo inicié en el campo educativo. Estuve pues apoyando desde ese lado en todo lo que tiene que ver pues educación, todo lo que tiene que ver formación pues de padres, de familia, de docentes, ¿cierto? Y posterior también tuve pues como una experiencia por el lado del acompañamiento ya un poco más de la salud, más clínico del adulto mayor. Y posterior pues a eso ya como ampliando ese campo de experiencia, también buscando como de esa parte de la oferta laboral, fue que llegó a mí pues como este campo de la psicología social, ¿cierto? Entonces, realmente, pues como la experiencia más grande que he tenido pues en esta área es directamente con una fundación que apoya desde el lado de buscar soluciones habitacionales a familias de bajos recursos. Entonces, básicamente fue pues como una oportunidad muy grande de un campo que yo no había tocado de alguna forma porque siempre había estado pues como desde esa parte pues como más individual, pero llega pues a mí como este campo social y en él descubrí realmente como la riqueza pues que hay desde esa parte social, desde esa parte comunitaria y adicional que pues esta línea pues es de la que trabajo, en la que he venido pues como desarrollando experiencia, tiene mucha riqueza en el sentido de conocer comunidades, porque realmente uno llega a todos los lugares habidos y por haber, se encuentra todas las situaciones a ver y ha sido pues como realmente eh, muy enriquecedor. Realmente pues mi rol dentro de este campo es desde ese acompañamiento social constante. Me gusta mucho ese modelo de gestión de casos porque precisamente es buscar esa manera desde lo social, desde la psicología, buscar esas necesidades, identificar esas necesidades y buscar esas habilidades y esos recursos para poder apoyar a una persona, una familia, un hogar que está buscando no solo mejorar la vivienda, su hogar, pues como tal, sino que también apunta a mejorar lo que es la dignidad, ¿cierto? Y lo que es el bienestar en general de la familia, de la persona y de la comunidad como tal. Entonces, ese ha sido pues como mi llegada a ese campo. No lo busqué, pero realmente estoy muy feliz desarrollándome pues como en él. Compañera Manuela Londoño, cuéntanos un poquito, porfa, cuáles son o cómo es exactamente esas funciones que tú llevas en tu labor actualmente. Bueno, les cuento que realmente pues en este momento estoy acompañando a las familias que hacen parte de los programas de subsidios de mejoramiento de vivienda, construcción pues de vivienda nueva, sobre todo en alianza pues con la Caja de Compensación con Fama. Les doy ese contexto porque es muy importante, porque en ese sentido
básicamente mi labor o mi rol es hacer todo el acompañamiento social en la parte de no solo pues como del proceso de postulación, sino también en todo lo que tiene que ver con la entrada a la vivienda, con generar esa conexión con la familia, con poder manejar todo el proceso, pues o como todo el impacto que genera mejorar una vivienda como tal, ¿cierto? Y acompañar como ese proceso de finalización, donde uno realmente ya es cuando ve el impacto que realmente genera pues como estos procesos. Entonces, básicamente, o el cargo pues como tal, es de acompañamiento social constante, seguimiento y finalización pues y terminación de lo que serían diagnósticos sociales, intervención directa psicosocial con familias y comunidades y orientación, sobre todo orientación y apoyo, porque realmente la misión de la fundación es muy social. Entonces, no solo buscamos apoyar con esos mejoramientos de vivienda, sino que nosotros a las familias en esa formación del hogar también brindamos una formación integral. Es decir, que si yo llego a una vivienda, no solo estoy generando un diagnóstico, sino que yo también estoy brindando una capacitación o un acercamiento acerca de algo, ¿cierto? Entonces puedo yo estar formando una familia en bienestar emocional, puedo estar formando una familia en, no sé, en economía positiva, en lo que también tiene que ver con seguridad y salud dentro de los hogares, ¿cierto? Y adicional, pues que realmente uno dentro de los campos, y yo creo que eso es lo más valioso, pues como de la labor, es que cuando tú ingresas a una familia o cuando la familia te permite ingresar a su vivienda, no solo estás ingresando a un lugar, sino que estás siendo parte de algo fundamental que es el corazón, pues, y la vida de alguien, ¿cierto? O sea, pues no sé, ustedes cómo lo tienen, pero la vivienda o el hogar de una persona, pues es algo muy, que está muy conectado con el ser, ¿cierto? Entonces yo creo que como esas funciones más importantes es poder generar ese enlace con eso que yo voy a hacer, con el equipo que también va a entrar a apoyarme y también con esa familia que a fin de cuentas no solo me va a contar cuál es su necesidad habitacional, sino que también va a tener la oportunidad de poder desarrollar otras habilidades y también poder tener esa conexión de alguna forma conmigo, que ahí es donde entra como más esa psicología, y es que realmente la familia pueda generar en mí un apoyo, una confianza, y que también vean que realmente no es solo mejorar la vivienda ya, sino que también puede ser una oportunidad de crecimiento para ellos. Entonces, a grandes rasgos es como eso. Qué bonitas esas experiencias que nos cuentas, Manuela. Es bastante interesante ese acercamiento que tienes con las familias y la verdad sí tiene, la familia es bastante relevante en el individuo, ¿cierto? Entre todas esas vivencias que has tenido, ¿nos puedes por favor compartir cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? Bueno, difícil escoger. Pues han sido muchas porque realmente uno conoce muchas personas, conoce muchas familias. Pero que cuando me haces pues, la pregunta, me llega a la mente una familia que fue pues un casito complejo, porque así como uno ingresa pues a familias y recibe también pues como ese apoyo, o muchas veces uno se encuentra con familias que están muy emocionadas por el mejoramiento de su vivienda, también hay familias donde uno se encuentra conflictos intrafamiliares. Entonces ahí es bastante complejo pues como entrar a esa intervención, porque obviamente cuando tú irrumpes para mejorar una vivienda, pues vas a irrumpir el transcurrir normal de una familia, ¿cierto? Sea porque tengan que salir de su vivienda, sea porque va a haber despelote, sea porque tengan que mudarse literalmente. Entonces, bueno, uno de esos casos eh, fue pues una señora que se ganó el subsidio de mejoramiento. Resulta que ella tenía pues como un conflicto con su pareja y la pareja no permitía que desarrolláramos el proceso. Entonces, básicamente pues había violencia intrafamiliar, había pues una disputa interna dentro de la familia y con ella tocó trabajar pues como de una forma diferente, ¿cierto? Se brindó también otro apoyo, otro acompañamiento,
Y básicamente, pues el resumen, o por qué lo nombro como una de las experiencias más significativas, fue que realmente pudimos enlazar, gracias pues como al mejoramiento, que ella se diera cuenta que ese no era su verdadero hogar, ¿cierto? Y que saliera como de esta parte de conflicto y logramos brindarle una solución habitacional eh, diferente. Es decir, básicamente pues como para darles la idea o una división en la vivienda donde le logramos apoyar a la señora para que ella se independizara de su pareja, dejara de sufrir violencia, tuviera las herramientas necesarias para ella tener ese empoderamiento y salir pues como de esa situación y cambiar totalmente su vida. Y ustedes dirán, bueno, bueno, lo que digo yo es, para mí es muy significativo porque obviamente brindamos el apoyo, pero miren que realmente lo bonito es que simplemente le ayudamos a que tuviera una vivienda independiente. Pero eso impactó en su relación emocional, en la relación consigo misma, en la relación con sus hijos, ¿cierto? Entonces yo digo que ha sido pues como una experiencia muy significativa porque realmente es ver el cambio de una persona con tan solo ayudarle a que cambiara su forma de vivir en una vivienda. Entonces ha sido pues como de los casitos más significativos. Bueno, Muchas la gracias, Manuel. siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de población o comunidades ha acompañado? Bueno, por el objetivo, pues, como por el área de impacto de la fundación, como población como tal, estamos en todo el oriente antioqueño. Entonces me conozco desde el Santuario hasta la Unión y viceversa. Entonces, población oriente antioqueño, son familias de bajos recursos, ¿cierto? Sobre todo hay mucho adulto mayor también, ¿cierto? Por la condición pues como de las viviendas, el acceso pues a estos subsidios también nos limita un poco la población porque obviamente es muy específica, todos deben estar asociados a la caja de compensación familiar. Entonces, por lo regular, también son núcleos familiares completos, es decir, que son padres de familia con hijos o familias no recuerdo cómo es, multiespecie, pues que hay animalitos, que hay abuelos, que hay tíos, pues que son familias pues como numerosas, pero como son subsidios que también están limitados por el tema pues de ingresos familiares, entonces también tienen la característica de ser pues familias de bajos recursos y la mayoría ubicados entonces en el oriente antioqueño. Muchas gracias, Manuela. Es muy interesante este campo de la psicología. La siguiente pregunta sería, ¿qué modelos de intervención utiliza en su práctica profesional? Listo. Bueno, chicos, yo les soy muy sincera. Definir un modelo es muy difícil. En la academia uno los ve de manera separada, ¿cierto? Y uno puede incluso desglosar estrategias o técnicas, pero realmente cuando uno llega al campo, tú puedes usar lo que tú quieras, realmente. Entonces, definir o quedarse pues como en un modelo pues, muy específico es algo muy complejo, porque lo que caracteriza a la psicología social es la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿cierto? Porque una intervención puede que funcione muy bien para una familia, pero para otra no tanto, ¿cierto? Entonces, es bastante complejo, pero un poco como guiando desde esa psicología social y de lo que yo también un poco desde la academia recibí, me gusta mucho ese modelo de gestión de casas, ¿cierto? Porque realmente es una manera muy integral de trabajar con las familias y con las comunidades. Entonces, ese modelo de gestión de casos ayuda, por una parte, a poder identificar esas necesidades, ¿cierto? Porque de igual forma, de lo que yo hago, de lo que la fundación hace, es fundamental identificar la necesidad, ¿cierto? No solo de la vivienda, sino también de la familia. Entonces, poder identificar esa necesidad y poder acercar a las familias y a las comunidades a los recursos que necesiten para poder ampliar pues como ese campo de acción y lograr esa orientación y ese apoyo, pues básicamente coincide mucho pues con ese modelo de gestión.
pero realmente pues también hay cosas muy desde el lado sistémico, muy desde el interdisciplinar. Trabajamos pues muchas personas, uno conecta obviamente también con entes gubernamentales, pero principalmente ese modelo de gestión de casos creo que se adapta mucho a eso, porque tiene también pues ese componente muy social, muy administrativo, por el tema pues de los recursos, ¿cierto? Y porque da como esa especificación muy bella que es ese acompañamiento desde un inicio hasta un final, ¿cierto? Y basado en esa aplicación de recursos a resolver necesidades. Entonces yo creo que ese es el perfecto. Listo, Manuela, muchas gracias. Y escuchándote hablar como de todo el trabajo en sí, pues porque ya sabemos que utilizas en el campo social, pero te especificas más en el área de mejoramiento de vivienda y en todos esos acompañamientos, ¿cierto? Entonces, ¿con qué otras disciplinas suelen trabajar en sus intervenciones comunitarias? Listo. Bueno, yo trabajo con un equipo muy grande. En ese equipo también, o esas otras disciplinas, más que todo es trabajo social, ¿cierto? Tenemos ingenieros, porque como es todo tema pues de vivienda, se requiere pues esa parte técnica. Tenemos administradores de empresas para todo lo que es pues gestión de recursos, contaduría, eh, apoyo también pues como desde esa parte más administrativa, pero en general pues como las disciplinas que más entran como a jugar son como esas tres, administración, trabajo social y ingenieros más que todo o arquitectos. Esas pues son como las disciplinas que están ahí en juego. Y ya pues obviamente la psicología, sino que es que desde el área social, en esos ámbitos es muy, muy común encontrar esos dos campos, trabajo social o psicología, porque realmente pues el trabajo social en este ámbito es muy parecido y hay otro enfoque pues como obviamente más social, entonces también es muy común encontrar pues como esta disciplina y la psicología es un poquito más escasa porque como el campo es tan específico, entonces más que todo buscan son perfiles pues de trabajo social, pero cuando ingresa pues psicología también es muy bacano apoyar desde esa parte pues como interdisciplinar. Activar mi... Ay, se te mutió, ya. Compañero, otra vez en silencio. Ay. Bueno, esas son cosas que pasan, pequeñas fallas técnicas. Eh, mientras Dominic soluciona por allá, yo te quiero preguntar eh, qué rol juega el consentimiento y la confidencialidad en tu labor. Muy importante, es un rol fundamental, ¿cierto? Por lo que les contaba ahora, porque realmente uno está ingresando a algo muy privado de las familias, que es como tal el hogar, ¿cierto? Adicional, porque pues obviamente para todos los procesos nosotros necesitamos generar todo ese diagnóstico social y básicamente el diagnóstico social está muy basado en conocer toda la información principal de las familias y no solo la información pues como del titular o del jefe del hogar, sino que también la información de todas las personas que viven dentro del hogar, ¿cierto? Entonces en ese sentido, pues tú llegas a conocer absolutamente como toda esa información, ¿cierto? Nombres, apellidos, edades, a qué se dedican, cuál es el salario, ¿cierto? Cuántos hijos tienen, están casados, no lo están, ¿cierto? Entonces, por ese lado es súper importante el tema del consentimiento, ¿cierto? Que siempre las familias tengan muy claro que obviamente la información que uno está recibiendo pues va a tener todo el manejo pues ético y obviamente profesional que requiere el proceso, ¿cierto? Y adicional, el tema pues de la autorización también, de los datos, ¿cierto? Entonces, la familia siempre tiene que reconocer
que todos sus datos pues van a ser tratados con la seguridad, ¿cierto? Y que obviamente ese consentimiento pues parta de ellos porque pues yo necesito también esa entrada pues a la vivienda, ¿cierto? Esa autorización de decir si te permito tener mi información y te permito también pues como procesar acerca de eso. Adicional que también pues tiene un rol muy importante y es porque yo con esa información no solo puedo acercar a la familia lo que es el mejoramiento de viviendas, sino como el caso que les contaba, a otros apoyos, a otro acompañamiento que de pronto son un poco más sensibles, ¿cierto? Entonces ahí también entra mucho el rol del profesional y la ética, porque si yo estoy recibiendo toda esa información, pero también estoy identificando que pasa algo más, sea un caso de violencia, sea un caso de maltrato, sea un caso de abandono, pues sea como casos pues que ya son muy sensibles, ahí es cuando entra pues como esa parte de listo. Es algo que yo tengo que darle el manejo desde esa parte técnica, perdón, desde esa parte ética y desde esa parte moral, teniendo en cuenta también ese consentimiento de la persona, ¿cierto? Pero siempre muy desde esa ética profesional, desde ese conocimiento, desde esa empatía también con las familias. Entonces realmente pues es algo fundamental, no solo porque los procesos en sí lo exigen, sino también desde esa mirada profesional, porque obviamente yo no estoy trabajando con una vivienda, yo no estoy trabajando con una casa, yo estoy trabajando con una familia. Entonces, yo creo que de las cosas más importantes, y de hecho nosotros pues también desde esa parte legal debemos de soportar pues como esas autorizaciones, ¿cierto? Entonces siempre con una familia se hace la firma de una autorización de manejo de datos, se da claridad acerca de la información que podemos o no manejar o divulgar y se da la claridad de cuál es ese profesionalismo y de cuál es esa ética con la cual nosotros vamos a regir el acompañamiento. Entonces, pues, o sea, el lugar es fundamental. Bueno, ahí me escuchan. Sí, ahora sí. La pregunta pues, que tengo pendiente para mí va muy de la mano con lo que acabas de responder. Tengo aquí, ¿qué principios éticos considera fundamentales al trabajar en contextos comunitarios? Bueno, yo creo que el principal es el respeto, ¿cierto? El respeto no solo a la persona, sino al contexto, ¿cierto? Porque cada familia es un mundo, cada hogar es diferente, ¿cierto? Entonces, si, si yo no tengo como ese respeto hacia la otra persona o el respeto a la forma de vivir de otras personas, pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Porque la manera en la que yo estoy acostumbrada a vivir o a desarrollarme dentro del hogar va a ser muy diferente a como otra persona está acostumbrada. Y si yo me topo con algo que es muy diferente a lo mío, pues yo también tengo que tener esa claridad y ese respeto frente a la familia. Entonces yo creo que uno de los principales es el respeto. Otro sería obviamente esa confidencialidad, ¿cierto? Ese papel de reconocer que puedo estar frente a una información que puede ser muy delicada de una persona, que puede cambiar incluso pues como su vida. Entonces que eso también parta pues como desde esa responsabilidad. Eh, Ese consentimiento también de las familias, la confianza, la empatía, ¿cierto? Pero realmente pues como desde ese lado ético creo que la confidencialidad y el respeto es de los principales. Bueno, Muchas gracias. bueno, la última pregunta sería, ¿qué habilidades considera que son esenciales para trabajar desde este campo de la psicología? Bueno, yo creo que el principal o la principal habilidad es la comunicación asertiva y eficaz, porque es el reconocimiento de, o sea, es el reconocimiento del otro, ¿cierto? Y es el reconocimiento de que debes tener una información muy clara frente a la persona, que debe haber un entendimiento muy importante porque es un proceso no solo de un día, sino que acompañas a la familia pues incluso por meses. Entonces yo creo que esa comunicación es súper importante para que el proceso fluya, para que la familia también se sienta acompañada, ¿cierto? Para que todo sea pues como
el mejor transcurrir. Entonces creo que esas habilidades principales es la comunicación asertiva y efectiva, nuevamente la empatía, ¿cierto? Porque realmente, chicos, la empatía en esta profesión es súper importante. Si tú no logras ponerte en los zapatos de la otra persona, es muy difícil que logres conectar, ¿cierto? Y que logres realmente acompañar y apoyar a esa persona. Entonces creo que la empatía también es algo súper fundamental. El trabajo en equipo, porque como les comentaba, pues yo no trabajo solo con sociales, también trabajo con ingenieros, trabajo con administrativos y muchas veces no todos los cargos tienen ese mismo componente social. Entonces, también es muy importante ese trabajo interdisciplinar porque trabajar con profesionales que también te construyen y que también te brinden eh, esa experiencia, te brinden pues como ese crecimiento, también va a apoyar a que el apoyo a la familia o la intervención sea excelente. Entonces el trabajo en equipo también es fundamental. ¿Qué otra habilidad? A ver. No, yo creo que la última y también de las más importantes que les decía ahora es el tema de la adaptabilidad, de la flexibilidad, ¿cierto? De saber que a pesar de que tenemos una línea muy clara en cuanto a los procesos y en cuanto a cómo ingresamos a una familia, tú te puedes encontrar con cualquier cosa. Entonces es poder resolver, es poder adaptarte a esa familia, es poder adaptarte a la situación, ¿cierto? Y dentro de la adaptabilidad hay algo muy bonito que a mí me gusta y es que básicamente adaptarse es coger las herramientas que tú tienes y aplicarlas a lo que necesitas para llegar a un resultado. Entonces, súper importante esa adaptabilidad, que yo sepa también cómo lo puedo enfrentar, ¿cierto? Cómo puedo pedir ayuda, a quién se la pido, cómo me puedo acercar también a la familia, cómo puede ser también ese análisis de, de esa parte pues como más social. Entonces yo creo que esa también pues es fundamental, la adaptabilidad. Y, ay, no sé, yo creo que esas son como las principales. Manuela, muchísimas gracias. Qué lindo conocer la experiencia. Sobre todo, no pensamos que se podría desde esa área específicamente hacer una labor tan bonita y tan completa, ¿cierto? Porque nosotros decimos, ay, listo, es para mejorar una casa, pero es lo que tú dices, es entrar en el hogar, es entrar en la intimidad de no solo de una persona, sino de su contexto, es abrir muchas puertas aparte de su casa, ¿cierto? Entonces, realmente es un trabajo muy bonito y muy íntimo, ¿cierto? Que por eso necesitamos ese vínculo con esa familia y con esa otra persona. Entonces, hablando un poco de eso, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer como futuros psicólogos? Bueno, yo creo que la principal es confíen mucho en ustedes, porque uno en el campo se encuentra con muchas cosas y realmente es más de confiar en lo que yo sé, en lo que yo soy, en cuáles son mis principios, en qué es lo que yo quiero aportar desde esta labor, desde esa disciplina como tal. Entonces, siempre confíen mucho en ustedes, en sus habilidades, en su creatividad, en la forma en cómo ven el mundo. Esa es como de las principales recomendaciones. Ser muy conscientes, muy responsables, saber siempre que trabajamos con personas, que trabajamos con almas, que es algo pues muy lindo realmente, que tú puedes llegar a tocar a una persona solo con una palabra. Entonces, siempre muy conscientes de lo que decimos, de cómo actuamos, de cómo acompañamos, de cómo nos desarrollamos en el área en que a cada uno le interese, ¿cierto? Eh, Aprendan o vayan buscando qué es eso que los mueve, qué es eso que los hace vibrar, por qué estudiaron psicología, por qué siguen estudiando psicología, por qué es importante para ustedes la psicología. Realmente hacerse estas preguntas es poder conectar realmente con lo que yo vibro, ¿cierto? Porque yo creo que eso también aplica pues como a todos los campos o a todas las disciplinas, y es que realmente, chicos, no hay nada más maluco que uno estar trabajando, desarrollándose en algo que a uno no le gusta, ¿cierto? Entonces, si tú logras encontrar realmente un campo
con el que tú vibres, con el que tú digas, pucha, me cuesta, me tengo que, mejor dicho, matar, pero lo disfruto y amo lo que hago, eso ya cambia absolutamente todo. Entonces, siempre traten de identificar qué es lo que vibra con ustedes, qué es lo que quieren alcanzar, qué es lo que quieren pues también como desde ese papel pues tan importante, qué es lo que quieren dejar en las otras personas, eso también pues es fundamental, ¿cierto? Y no, gócensela. Realmente uno desde la academia es muy difícil, o a mí me pasó pues como al principio que uno no sabía qué elegir, que uno no sabía por dónde irse, porque hay muchos enfoques, hay muchas terapias, hay muchos campos de acción, ¿cierto? Entonces es también, yo creo que la oportunidad de ser flexibles, ¿cierto? Sean flexibles, sean adaptativos, den la oportunidad de experimentarse en diferentes campos. Por lo menos ustedes que tienen la oportunidad, pues no sé si en su momento van a hacer prácticas o algo así. Escojan por lo menos un campo en el que ustedes no se vean. Digan, pucha, es que yo no me veo en este campo. No importa, escójanlo para que vean cómo es, claro, para que sepan realmente por qué no es para mí, ¿cierto? Porque este otro campo sí puede ser más, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también, ¿cierto? Hacer muy flexibles, como les digo, la carrera, pues o la psicología como tal, es muy adaptativa, es muy flexible, es muy de encontrarte con muchas cosas, entonces partir desde ese pensamiento, desde que yo puedo encontrarme con muchas cosas y hacer muchas cosas, entonces eso también ayuda mucho a la hora de enfrentar, pues como, sobre todo pues el ámbito laboral. Y, ¿qué más les recomiendo? No se presionen y no crean que siempre tienen que tener la respuesta correcta o de que siempre tienen que tener algo que decir, porque realmente, o bueno, desde la sociedad siempre es muy común que sobre el papel del psicólogo se coloquen muchas expectativas. Entonces no tengan miedo a romper expectativas, porque es algo con lo que uno carga y con lo que uno tiene que aprender a manejar, porque pues así yo sea psicóloga, yo no puedo solucionarle la vida a todo el mundo, ni tampoco solucionármela a mí. Entonces, muy importante. Otra recomendación, vayan a terapia. Muy, muy fundamental, es muy importante. Yo me imagino que la carrera ya se los dijeron. Ajá, lleven terapia, chicos, eso es, o sea, no solo es un enriquecimiento profesional, es un enriquecimiento personal, ¿cierto? Ahí tú también descubres muchas cosas de ti que van a influir mucho en la carrera. Entonces lleven un proceso propio, sean pues muy conscientes también de ustedes, de esa parte emocional, de esa parte también pues familiar que es tan importante. Entonces yo creo que eso, y no disfrutes en la... es muy rico, es muy chévere, realmente. Bueno, compañera Manuela, muchas gracias. La verdad es que me dejas más enamorado de mi carrera, porque me hace como querer ir ya a experimentar eso en lo que tú estás y bueno, ya llegará mi momento, bueno, nuestro momento, ¿no? Lo de la terapia, bueno, no recuerdo que la universidad aún me lo haya recomendado, pero otros amigos y compañeros que también estudian la carrera y eso, sí han mencionado la importancia de ello y actualmente también estoy en terapia, incluso encontrando cosas que no había reconocido de mí, ¿cierto? Pues no había gestionado todavía. Entonces, que la verdad sí, enfatizo en el punto porque no he experimentado la importancia de estar en terapia y después pensar, es que yo voy a ir a asistir personas, es que yo debo tener bienestar mental para poder otorgarlo a otros, ¿no? Entonces, Exactamente. ese punto súper importante, total. Bueno, y todo lo que nos compartes es maravilloso.
Antes de finalizar, ¿alguna de mis compañeras de pronto desea aportar algo más o creen que se está bien? Yo No, quería Manuela, quería... a todos por este momentico, por este espacio, a Manuela, por aceptar la invitación, por compartir con nosotros una parte de su diario vivir. Es algo maravilloso poder brindarle ayuda a los demás. ¡Wow! No me imagino Sí, como Dominique, pues, como brindándole ese apoyo, ese soporte a las demás personas, ¿no? Es muy bonito poderle servir a los demás. Entonces, no, Manuela, muchísimas gracias, compañeros, gracias por este encuentro, por este momentico tan valioso. Aprendimos mucho y pues nada, feliz noche a todos. listo, no, con muchísimo No, gusto, un gusto much- conocerlos. Cuando necesiten algo de una, me dicen. No hay muchísimas problema. gracias, Manuela. Eres nuestra inspiración total. Ay, tan bellos, Desde de muchas gracias. motivación, sí. Bueno, muchas gracias a todas mis compañeras también. Se Gracias. finaliza el encuentro. Listo. Listo, chicos, que estén muy bien. Hasta luego.